En este video resolveremos un sistema de ecuaciones lineales usando una matriz aumentada escribiendo la matriz aumentada en forma escalonada reducida usando la calculadora gráfica T84. Pero es importante recordar que las ecuaciones deben estar en forma estándar antes de formar la matriz aumentada donde tenemos los términos x, y en el lado izquierdo y la constante en el lado derecho. Entonces, mirando nuestro sistema, observe cómo la segunda ecuación está en forma de pendiente intersección, no en forma estándar. Para escribir la ecuación en forma estándar, necesitamos agregar 5x a ambos lados. Y escribe la ecuación como 5x más y es igual a 4. Usando estas dos ecuaciones, ahora podemos escribir la matriz aumentada. Mirando la primera ecuación. Como el coeficiente de x es 10, el coeficiente de y es 2, y la constante es 14, la primera fila de la matriz aumentada es 10, 2, 14. Ahora mirando la segunda ecuación en forma estándar. El coeficiente de x es 5, el coeficiente de y es 1 y el término constante es 4 y, por lo tanto, la segunda fila de la matriz aumentada es 5, 1, 4, y ahora ingresamos a la matriz aumentada en la T84. Presiona segundo, x a la potencia del negativo para el menú de matriz, flecha derecha dos veces para editar. Ingresemos la matriz en la matriza, entonces presionamos Enter. Aquí ingresamos las dimensiones que es una matriz de 2 por 3 que ya está ingresada. Entonces podemos presionar Enter, Enter, y ahora ingresamos los elementos. Después de cada entrada presionamos Enter. Entonces presionamos 10, Enter, 2, Enter, y así sucesivamente. Ahora volvemos a la pantalla de inicio presionando el segundo modo para salir. Volvemos al menú matriz presionando el segundo, x a la potencia del negativo, la flecha derecha a las matemáticas. Presione 5 veces hacia arriba para reducir la forma escalonada de filas que es re que está aquí, presione Enter y ahora seleccionamos la matriza volviendo al menú de la matriz y luego seleccionando la matriza. Paréntesis derecho y Enter, y ahora tenemos la matriz en forma escalonada de fila reducida. Observe que en la primera fila tenemos 1, 2, 0. Si queremos convertir 2 a una fracción, simplemente podemos presionar más, Enter, Enter, pero como el decimal terminaremos, y usaremos la matriz de esta forma aquí donde la primera fila es 1, 2, 0, y la segunda fila es 0, 0, 1. Recuerde que los coeficientes de x están en la columna 1, los coeficientes de y están en la columna 2, y las constantes están en la columna 3. Pero si echamos un vistazo a la fila 2, observe cómo tenemos 0, 0, 1. La ecuación correspondiente para esta fila sería 0x más 0 y es igual a 1, o 0 es igual a 1. Observe cómo no hay variables en la ecuación, y esta ecuación es falsa o nunca verdadera. Cuando esto ocurre, esto indica que no tenemos solución para el sistema, y el sistema es inconsistente. Entonces podemos detenernos aquí e indicar que el sistema no tiene solución. Esto significa que si graficara las dos líneas serían paralelas, o las dos líneas nunca se intersectarían. Espero que hayas encontrado esto útil.